Arturo Arias. Arturo Arias, médico anestesiólogo intensivista y paliativo, máster en memorización, PEA, COVID y glutatión. Bueno, lindo auditorio, linda ciudad, qué belleza universidad. Darle las gracias al corporativo local, a la María Constanza, a Cody y a todo el grupo local a Adriana, al doctor Cholco, bueno, a Gustavo, tantos, a Jairo por invitarme, bueno, tanta gente, a Rosa, a mucha gente que he visto por Zoom, lo hemos visto a la cara. Totalmente diferente vernos por Zoom 4 años que vernos face to face. Es otra experiencia, por lo menos con Gustavo y muchos de ustedes. Bien, a lo que venimos. Soy Arturo Arias. Vamos a contarle la experiencia que tuvimos en la clínica norte de la ciudad de Cúcuta en plena pandemia y lo que hicimos. Básicamente, debo mucho al doctor Cholco, Juan Marín, al doctor Rubén Restrepo, que fue el que diseñó la estructura de este case report y es editor para muchas revistas en América y consiguió que en Londres una revista que se llama Chronicon, revista de pares científicos, nos hiciera la publicación de nuestra experiencia en esa pandemia que fue bien importante para el aprendizaje de todos. En este enlace QR pueden dejar sus preguntas y sus inquietudes al final. Muchas personas, la pandemia de COVID, que todavía hay una endemia, flu en este momento en Estados Unidos de América y muchos países, nos dejó muchas enseñanzas a través de mucha destrucción que hizo. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que este investigador, que es el doctor publicado en una revista de biología, que publica en kilodaltones, que es una medición del virión, muestra el virus de COVID. Esta es la fotografía, nuestra fotografía de la virus exacta de lo que es el virus de COVID-2, ya COVID-19 o SARS-CoV-2 con su spike, que es la que produce la máxima lesión. O sea, el virus existe. Pues habrá quien dice que no, pero creemos que la verdad es que existe. Ya el doctor Fajardo y el antecesor hablaron extensamente sobre la molécula de glutatión, que es un tripéptido, y este pedacito de futuro es el que hace la labor más importante. Esta gráfica es un poco compleja, la vamos a hacer muy fácil, explica hace 14 años de lo que nos pasó en COVID al mundo entero fue un estado de sepsis, y esto lo duró la mitad del mundo. Y la sepsis es una tormenta de citoquinas. Vamos a ver con algún grado de detalle para entenderlo clínicamente lo más fácil posible. Esta es una célula humana. Cuando esa proteína que se llama core receptor detecta un patógeno, y un patógeno puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, ella simplemente hace un receptor, el receptor la captura e inicia una respuesta. Hay dos respuestas, una proinflamatoria que se vuelve exagerada y una respuesta antiinflamatoria para compensar ese estado de carga ácida que tiene la célula en ese momento. Bien, esta respuesta proinflamatoria está dada por una activación de leucocitos, una activación de complemento, una coagulación, y al final las células de cada tejido mueren generando un patrón molecular relacionado con la inflamación, produciendo una extensa inflamación, y esto hizo que muchos pacientes tuvieran desde un modo asintomático hasta un modo casi llegando a la muerte y matando mucha gente.
A su vez, la respuesta del huésped, que somos nosotros, el ambiente, nuestras características genéticas, la edad, otras enfermedades, y algunos medicamentos que tomaban, modulan la respuesta antiinflamatoria mediada por el cerebro, las catecolaminas, el cortisol, las glándulas adrenales, que va a llevar finalmente a una inmunosupresión, que es una inhibición de este estado proinflamatorio mediado por genes. Y establece un equilibrio que puede ser a favor o en contra. ¿De dónde sacamos nosotros la idea de darle cisteína consolidada a nuestro paciente en COVID? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Por qué nos atrevimos a usar algo que nadie lo había usado? Que era darle una dosis de un suplemento nutracéutico como terapia coadyuvante. Porque la mayoría de los pacientes que recibimos en la clínica eran pacientes que estaban al borde de la muerte, que iban a intubación orotraqueal, broncoesfisio o ECMO. Nosotros no recibíamos pacientes que estaban moderadamente enfermos, sino severamente enfermos. La primera persona en el mundo que usó glutatión y lo publicó en una revista científica, porque es muy diferente usar un producto y no publicarlo. Pero este internista de la ciudad de Nueva York publica en PubMed este artículo de Richard Horowitz, donde propone 3 innovadoras ideas para la pandemia de COVID. Y es simplemente la parte de tratamiento lanza esta hipótesis donde dice que debe haber una terapia antiinflamatoria para bloquear el factor nuclear KB y activar el factor eritropoyetina 2, y por esta vía tener una terapia alterna como coadyuvante para mejorar la evolución clínica de los enfermos. Y ahí nace esa idea. Este mismo autor publica otro artículo un poquito más adelante, donde básicamente toma 2 pacientes con COVID y le da glutatión endovenoso y glutatión oral. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué nos hicimos esa pregunta de investigación? Porque los clínicos nos hacemos preguntas de investigación, y ya van a ver por qué nos hicimos esa pregunta. Posteriormente, el doctor Kolonikov en CUS lanza otra hipótesis publicada en este Infection Disease, donde dice que es la deficiencia endógena intracelular de glutatión la que hace que los pacientes mueran. Y lanza esta hipótesis. Cuando una persona tiene más de 75 años, niveles de glutatión muy bajos, enfermedad crónica, fuma y es hombre, se muere más. Eso lo veía en la clínica. Entonces el doctor Kolonikov dice que esta deficiencia de glutatión hace que el virus entre, se replique, incremente el daño oxidativo, haga una hiperinflamación, lesione primariamente el pulmón y lo lleve a la muerte. Entonces, este artículo pocos médicos lo leyeron desafortunadamente. Posteriormente, Silvano Francisca, en Torino, Italia, produce este interesante artículo en un departamento de oncología y publica el rol del glutatión para protegernos contra la inflamación tan severa que produce el COVID. Básicamente, esta simple diapositiva muestra cómo el virus entra, activa una enzima que es la convertidora de glucosinógeno, produce un desbalance, lanza las especies reactivas de oxígeno, activa el factor nuclear KB, que es como un pedal que está dividiendo. Cuando se activa, se suelta y la velocidad aumenta, produciendo una exacerbación en la inflamación, dañando el pulmón. Por otro lado, el mismo virus activa el inhibidor del factor nuclear KB y lanza lo que todo el mundo conoció, una tormenta de citoquinas, produciendo una alteración de la respuesta inmune, favoreciendo y dañando a su vez la cicatrización, produciendo una inflamación sistémica generalizada, no solamente al pulmón, sino a todos los órganos. La gente esto no lo entendía, porque pensábamos que COVID era solo una enfermedad pulmonar y se volvió una enfermedad sistémica. Este otro autor lanza esta
hipótesis que dice que básicamente ya sabíamos que el SARS-CoV-2 o COVID-19 producía una tormenta de citoquinas, que eso ya lo sabe todo el mundo, hasta mi mamá decía, cuídate de la tormenta de citoquinas, trabajamos 18 horas diarias, manejamos más de 400 pacientes, y si ya lo sabía hasta mi mamá. Lo que no sabía mucha gente es que esta tormenta de citoquinas lo que producía era una gran masiva producción de especies reactivas de oxígeno, y aquí el mundo se dividía en dos. Los que tenemos niveles de mutación alto sobrevivimos, y los que no tenían niveles de mutación tan altos, muy bajos, pues les iba muy mal. ¿Y por qué les iba muy mal? Porque los que teníamos niveles muy altos neutralizamos la carga ácida radical libre y simplemente nos recuperamos. Yo hice 14 pruebas de COVID, todas negativas. Nunca tuve COVID y estuve rodeado de muchísima gente con COVID muy grave. Entonces, las personas que tienen niveles bajos de mutación tienen una depresión endógena intracelular de mutación. Entonces, estas dos personitas se dividen en dos. Se les suprime la respuesta inmune y acumulan una gran cantidad de radicales libres de especies reactivas. Esto lo va a llevar a qué? A que se van a infectar y el virus va a replicar la carga viral, o sea, al tallo caer. Tras de que hay réplica viral masiva, y entonces resultaba que la familia no entendía porque ahora resultó infectado con una pseudomonas multiresistente, con una Acinetobacter, con Klebsiella multiresistente, y la gente no se sabía si moría de COVID, de infección, de infarto, de hemorragia cerebral, y todo esto lo que se llama una carga ácida sistémica. Y estos pacientes iban a un daño orgánico y final, a un daño irreversible, y finalmente mucha gente murió. Bien, entonces, por la ayuda de Rubén, el doctor Cholco, un grupo de Nueva York, de la Catalina, María Padrón, el doctor Gilberto Bustamante de la Clínica Norte, un médico de nosotros, y finalmente Rubén Restrepo, que fue como el pilar de la estructura de publicar este texto de informe. En marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud declaró la pandemia por este virus que es el COVID-19. A marzo del 2022, el número de casos reportados excedía más de 500 millones y 6.1 millones de muertos en el mundo. Posteriormente, se hizo una revisión de la estadística mundial y los casos de muerte en el mundo van más de 25 millones de personas muertas. Esta cifra se ha escondido porque a los gobernadores y políticos no les gusta contar muchas verdades. Pero esto fue lo que pasó. Nosotros propusimos que la deficiencia de mutación es una explicación plausible para las manifestaciones serias del COVID, particularmente en pacientes gravemente enfermos, y que además pudimos documentar que el estrés oxidativo contribuye a la inflamación del pulmón y a todos los eventos adversos al final de esto, como fue el diseño respiratorio, la falla multiorgánica, la muerte. En adición, la deficiencia de mutación decrementa la biosíntesis, incrementa la depresión de mutación, y eso está asociado a más daño oxidativo en el pulmón. Todos estos factores fueron asociados, como lo dijo Podolnikov, a varios factores de riesgo que sumaron la lesión, como es fumar, la edad, enfermedades crónicas, fueron las comodidades más asociadas. Esto ya lo habló el expositor anterior, mutación es un tripéptido por glutamato, cisteína y glicina, que es la no proteína tiol más abundante en el cuerpo humano. Si no estoy mal, tenemos un depósito aproximadamente de 70 gramos que lo podemos consumir en cualquier especie. Una parte importante es que este síntesis de mutación intracelular tiene propiedades del cuerpo, tiene propiedades antioxidantes, barredoras de radicales libres, que producen un paro en la biosíntesis de más radicales libres. La cisteína puede ser asumida en la dieta, el coliflor,
los rábanos, el aguacate, son fuentes importantes en la dieta, pero con la cocción de los alimentos se pierde parte importante de su ingesta de los seres humanos. Básicamente, nosotros en material de método de este estudio, o el objetivo de esta serie de casos, puede reportar el desenlace de los pacientes admitidos de nuestra unidad de cuidado intensivo con neumonía por COVID proveniente de la calle, y que además les hicimos una terapia coadyuvante suplementando como terapia coadyuvante a la cisteína enriquecida del suelo de la leche de la vaca para aumentar el glutatión celular y para la respuesta inflamatoria. Esto fue como la hipótesis de trabajo. Nosotros, esto fue muy interesante, teníamos una unidad de 10 camas, a veces nos íbamos a 12, pero llegaron 4 señoras, 4 mujeres cucuteñas entre los 55 y los 80 años, en lo que se llama hipoxia. Estas mujeres tenían hipoxia severa, ya lo vamos a ver, pero estaban tranquilas. No querían ir a UCI, no querían ver lo que era el desastre de estar en la unidad intensivo, no querían estar allí. La gente asoció entrar a UCI y morir, la gente asoció tuvo con muerte, tuvo trapear con la muerte, llegaban muy estresados. Lo único era que no tenían hipoxia clínica, pero si le medían un gas arterial de oximetría, todas estaban francamente hipoxémicas. Yo creo que esta es una de las gráficas más importantes. Nos dejaron cubrir más de 300 casos. Cuando comparamos nuestra estadística en el mismo periodo de tiempo, en la misma variante COVID con un trabajo en Bélgica, la mortalidad de ellos fue exactamente 36.8%, nuestra mortalidad fue de 26.2%. Y lo único diferente que hicimos, aparte de un protocolo institucional con tocilizumab, que es un bloqueador de interleucina 6, le agregamos, más adelante, le agregamos N-acetilcisteína endovenosa a grandes dosis y le agregamos 60 gramos de cisteína consolidada oral pronados por la sonda urosa. Eso fue lo único diferente y eso marcó la diferencia. De verdad que fue emocionante sacar tanta gente viva gracias a la cisteína. Se lo digo a todo el mundo, soy un creyente, a pesar de que hay tanta bibliografía a favor de, hay mucha resistencia médica en contra de, y esto ha sido como una barrera que debemos tomar en algún momento. Estos 4 casos se clasifican en la siguiente gráfica para mí súper importante. La edad, 55, 16, 53, 60. La estancia en días, 7 días. Díganme qué paciente con COVID severo orgánico duró 7 días. Y todos duraban 20 días. Yo creo que si hay un administrativo, un auditor inteligente, diga, oiga, comparemos los costos de la gente que estuvo en UCI versus los costos de dar 2, 3, 4 horas de cisteína. Esto es una edad de la salud pública. Dice el profesor Chorto, deberá llegar algún momento que sea antiético negarle una suplementación intraséptica con cisteína a los enfermos cualquier tipo de enfermedad. Espero que se sea pronto. Tuvimos una baja estancia, 5.5, el NIUS, el COL y el NIUS, que son unos scores de gravedad, todos estaban altos, o sea, eran enfermos, seriamente enfermos. La LDH siempre estuvo por encima de 500, esta proteína que es la PCR siempre estuvo por 50, este estuvo sobre el 6, el número D que demostraba que esto era una enfermedad procoagulante, microcirculatoria, obstructiva del flujo capilar sanguíneo, y que la ferritina, que es un marcador de inflamación, siempre estuvo por encima de 700, 200, 700 y 1200. El cuarto caso es una de las proteínas de ferritina más alta y esto tiene una importancia, que es la más alta de todas y es el paciente más grave. La bibliografía científica seria dice que todos los pacientes de COVID con ferritina por encima de 1100 tienen una mortalidad por encima del 70%. Y estas señoras llegaron
vivas, despiertas, tranquilas, felices, hipóxicas, con trabajo respiratorio. Bien, nosotros ¿qué hicimos? Le dimos lo que hizo Richard Horowitz en Nueva York. Yo le dije, si Horowitz lo hace en Nueva York, Arturo lo hace en Cúcuta. No le voy a ninguna diferencia. Y aquí nos enfermos, la misma patología, la misma gente, y el doctor me lo había enseñado. ¿Por qué no lo íbamos a hacer? Claro que lo íbamos a hacer. Miren que le dimos 6 gramos de N-acetilcisteína. 6 gramos con muchas ampollas día por más de 10 días. Bien, la suplementación que hicimos fue de 60 gramos básicamente al día. 60 gramos y los 2 sobres cada 8 horas, cada sobre trae 10 gramos, pues es una suplementación nutracéutica. Nunca lo consideramos un medicamento, sino una suplementación coadyuvante dietaria. Y básicamente vamos a resumir los casos, porque lo único que la gente miraba por qué entraba COVID a UCI era porque estaban morados. Porque si pasa lo de ahora, la variante FLIR no produce falla respiratoria. Hay algunas muertes que sí, pero la gente lo toma como una gripa. Y estuvo perdiendo el dato COVID, pero estoy en mi casa y tengo monopiravir. En esa época no teníamos ningún tratamiento específico. Entonces, fíjate el PAFI del paciente, 135, que es una hipoxia importante. El segundo caso, la saturación estaba en 84, la PAFI estaba en 129. La PAFI, yo creo que todo el mundo sabe de la PAFI. Yo creo que después de pandemia todo el mundo supo lo que es un ventilador, lo que es un oxígeno, lo que es una PAFI. Entonces volvió público, y eso me parece todavía mucho más interesante. El tercer caso arrancó con 328 de PAFI y posteriormente, lo podemos ver más adelante, empezó a caer la PAFI por encima de 120 hacia abajo. Y el cuarto caso empezó con una saturación del 95% y luego cayó la PAFI, que tenía más de 328, cayó a 130. Muy bien. Y esa gráfica la podemos ver mejor. Esta gráfica para mí es la más importante de este estudio. Esto es la PAFI. Lo normal de la PAFI es tener por encima de 300. Fíjense que todos nuestros pacientes al ingreso estaban cerca a 100. El segundo caso, es el rojo, el día de ingreso a la unidad, porque las personas entran por urgencia, van a observación, empeoran, nos llaman a la UCI y nosotros decíamos quién decidíamos y quién no decidíamos. Era un juicio ético tenaz. Algún día escribiremos esto porque puede estar en el infierno y salir de ahí es un tema de time. Pero finalmente el ingreso de los enfermos podemos decir que era una gran hipoxia adicional. Aquí mismo comenzamos tocilizumab, cisteína, N-acetilcisteína, 10 gramos, 20 gramos, y le dimos 60 gramos de cisteína consolidada de la que ya sabemos. Bueno, lo importante de esto es que al día siguiente los pacientes tenían la oxigenación normal. Yo dejé el turno a las 11 de la noche y las dejo medio moribundas. Un paciente con PAFI cercano a 100 era como darle la bendición a la gente. Y al día siguiente llego a la unidad y las 4 señoras, oye, Arias, yo te hago mi sentado, yo estoy divinamente, estoy desayunando, no lo puedo creer. La enfermera se me acercaba y me decía, doctor, los pacientes recuperaron la civilización. Pues yo te digo, como buen clínico termo, no lo creían. Y no van a repetir todas las clases, que no puede ser. Que un día estaba muriendo, y al otro día con darle 4 sobres, 6 sobres de esta cosa y hacer otras cositas más. Esta gente está desayunando al borde de la cama cuando los otros pacientes estaban muriéndose en la ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Qué vimos? Que en este caso todos empezaron a absoluta oxigenación. Todos empezaron a absoluta oxigenación, menos el cuarto caso, que se mantuvo en el cuarto día, aproximadamente el tercer día, con una oxigenación cercana a 130. ¿Se acuerdan del cuarto caso? Era el paciente de ferritina de más de 1200, el que estaba al borde de la muerte. Pero en este caso, al final de los 10 días,
recuperó 200, 250 y 7 años. 7 días a la habitación. Todos los pacientes ingresaron a su habitación. Bien, nosotros podemos decir que dando un suplemento nutricional que contiene cisteína, realmente este aislado de la leche de la vaca pudo incrementar los niveles de mutación intracelular, parar la respuesta inflamatoria y recuperar la función del pulmón. Eso fue lo que ocurrió. Y como esto ya estaba reportado en la literatura mundial, que los suplementos dietarios de cisteína de alta calidad aumentaban los niveles intracelulares de mutación en un 35%. O sea, objetivo logrado. Paramos la inflamación, recuperamos el órgano diana, que en este caso el pulmón, los pacientes mejoraron la oxigenación, me preguntaron, ¿qué hacen aquí? No los intubamos, le dimos CPAP, cánula de alto flujo, y con eso salieron en 7 días. En conclusión, gracias. En conclusión, podemos decir que la administración de cisteína de un aislado de la proteína de la leche de la vaca naturalizada en pacientes con neumonía por COVID estuvo posiblemente asociada a una pronta mejoría de recuperación. ¿Qué pedimos los mismos de jóvenes? Que se haga un gran estudio mundial, randomizado, controlado, de la suplementación nutracéutica más el tratamiento de base con molnupiravir pueda mejorar la salud pública de miles de millones de personas. Gracias. Los primeros años de vida tienen una gran repercusión en el futuro del niño. Jugar, saltar, reír, estudiar. Eso es una infancia feliz. Y esto solo se logra si tenemos niños fuertes y saludables. Nosotros queremos niños sanos y felices que puedan disfrutar cada momento de su vida. Ilustración, el protector celular por excelencia. Bueno.